Ok, vamos a hacer nuestro devocional en la segunda parte del ocultismo. Y primero vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias en este día por tu amor, Señor, por tu presencia. Te pedimos que nos acompañes en esta hora, que nos sigas mostrando, Señor, a través de tu palabra, la importancia, Señor, del ocultismo, de los cuidados que debemos de tener, Señor, o las cosas que debemos de saber. Hemos visto hasta ahorita el submundo del ocultismo. Hemos visto lo que es la suerte, la superstición, la adivinación y cada una de las áreas donde se mueve el ocultismo, la percepción extrasensorial, la expansión mental, las drogas, la brujería, pactos de sangre, umbanda, quimbanda, candomblé, vudú, fetichismo, espiritismo y espiritualismo. Y hoy vamos a ver lo que es la atracción siniestra del ocultismo. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe como siempre, dándonos oídos y corazones para recibir y discernir, Señor, lo que es de ti y lo que no es de ti. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, el tema para continuar es la atracción siniestra del ocultismo. Y bueno, la gente que no vive bajo el señorío de Cristo suele sentirse sola y hasta agobiada por un mundo de sensaciones extrañas y difíciles de explicar. También su propia filosofía egoísta y a menudo sus ideas religiosas superficiales la dejan sin bases morales y espirituales estables. Entonces no resulta extraño entonces que se sienta atraída hacia lo sobrenatural. Y la curiosidad por conocer aquello que permanece oculto o lo que está aún en el futuro, o bien el deseo de ejercer sobre otros un poder o una influencia sobrenatural, resultan malsanos y exponen a influencias malévolas o al dominio de espíritus satánicos a quienes les dan lugar. Acuérdense que el ocultismo presupone un mundo desordenado, donde los poderes satánicos, angelicales, divinos y humanos luchan entre sí por el dominio, sin ninguna seguridad, obviamente, con respecto a quienes obtendrá la victoria final. Ahora, un mundo sin propósito, sin fundamento y sin puntos firmes de referencia implica una actitud fatalista por parte del interesado y la consecuente negación práctica de la vocación humana de ejercer dominio efectivo sobre su ambiente en nombre de Dios o en nombre del Señor. Debemos renunciar a toda dependencia y a todo interés que tenga que ver con cualquier práctica relacionada con el ocultismo. Hemos de poner nuestras vidas en manos del Señor con plena confianza, seguros de que el futuro que Él ha preparado para los suyos es mejor que cualquier otro que pudiéramos elaborar nosotros o algún otro ser con poderes mágicos, ¿verdad? Nos gozamos
todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Entonces, a continuación vamos a ver la práctica del ocultismo. Es peligrosa y dañina. Entre los efectos nocivos que se observan en aquellos que participan de algún tipo de práctica ocultista figuran los siguientes. Si tú practicas algún tipo de ocultismo, te va a pasar esto en tu vida. Número 1, depresión, de pasividad, pérdida de interés en la vida normal. 2, sensaciones físicas persistentes de malestar, dolores de cabeza muy fuertes, descontrol nervioso. 3, dificultad para controlar los pensamientos y para concentrarse. 4, percepción de voces, ruidos o apariciones extrañas. 5, aparición de espíritus que pretenden ser guías en los casos más agudos. Y 6, tendencia hacia la soledad, actitudes antisociales e inclinación hacia la autodestrucción. Y hay ciertas actitudes que convienen evitar. ¿Por qué? Porque abren la puerta al ocultismo y a la incursión de los demonios en la vida de uno. Por ejemplo, número 1, hurgar en las cosas ocultas por curiosidad. 2, ensayar en broma alguna práctica conocida del ocultismo. 3, tomar el asunto con livianidad. 4, realizar ciertas prácticas simplemente porque dan resultado. 5, tener temor o miedo de que los demonios nos puedan hacer daño aun cuando vivamos en obediencia al Señor. Si estamos bajo el señorío de Cristo y cubiertos por su sangre, no nos podrán dañar. Salmo 27:1 dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? En Colosenses 1:13 dice: y Dios, el Dios, Él, en otras palabras diciendo Dios, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y por último, 1 de Juan 4:4 dice: ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Entonces ya les di 3 versículos bien importantes para que la recuerden. A continuación vamos a ver que Dios prohíbe todo tipo de relación con el ocultismo a los cristianos. Nuestra actitud hacia el ocultismo no debe ser indiferencia. Desde la antigüedad Dios ha prohibido al ser humano toda incursión dentro de lo oculto. Reconocer a Cristo como Señor, vencedor, juez supremo y consumador de la historia es suficiente garantía con respecto al futuro y a lo desconocido. Como hijos de Dios y como discípulos de Cristo, acatamos con gozo esta prohibición. ¿Por qué? Porque, número 1, porque sabemos que Cristo es el Señor soberano. Todas las cosas, incluyendo el futuro, están en sus manos. Y 2, Él sabe el daño que el ocultismo produce en el ser humano.
especialmente al embotar su personalidad, efectúa una desnaturalización de la persona humana y de libre albedrío. Jesucristo ha ordenado que logremos todo cambio a través de la oración a Dios, la fe en Dios, la obediencia en Dios y otros medios sanos y legítimos. Vamos a la conclusión, pues, el día de hoy. Esta es la segunda parte del ocultismo. Todas las prácticas ocultas son diabólicas. Cuando algunas de ellas parecen detrás está el mismo Satanás. Dios las llama abominaciones, cosas detestables y repugnantes. Dios prohíbe terminantemente realizar estas prácticas o tener algo que ver con ellas. Debemos asumir con actitud de rechazo y repudio enérgico, serio y terminante aún estas prácticas y creencias falsas. Como nos dice Efesios 4:27, no le des lugar al diablo. Así como nos dice Efesios 5:11, no tenga nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denunciarlas. Y 3, Santiago 4:5, así que sométanse a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Si tú has practicado algo de ocultismo, ahí te va la forma de liberarte. Liberación, ahí te va lo que tienes que hacer para liberación. En caso de haber participado de alguna de estas prácticas, puede ser necesario la liberación de demonios a través de la oración y lo que muchos conocen como el exorcismo. Para ello se aconseja recurrir a algún pastor, algún hermano espiritualmente maduro y estable, y los pasos a seguir para ser librados son: número 1, confesar explícitamente y claramente la participación en prácticas del ocultismo con sincero arrepentimiento y pedir perdón de Dios a través de la sangre de Jesucristo es de gran ayuda. 2, renunciar a todo pacto y a toda relación con prácticas del ocultismo. O sea, 1, confesar. 2, renunciar. 3, deshacerse en el nombre de Jesús de todos los objetos trabajados, sean libros, fotografías, fetiches, objetos de devoción a otros, con fe y autoridad destruirlos o quemarlos. 4, someterse enteramente al señorío de Jesucristo. 5, el pastor o el hermano maduro reprenderá entonces al demonio en el nombre de Jesús y lo echará fuera. Desatará toda atadura diabólica con la autoridad del Hijo de Dios que vino para deshacer las obras del diablo. Ordenará al demonio en plena fe que deja esa vida. Amén. Y creer en la liberación del Señor y lo recibirás. Y por último, sé lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo ha vencido con poder y nos ha dado el vencimiento también. En resumen o conclusión en este día, la superstición, la adivinación, la astrología, los horóscopos, la percepción extrasensorial, el hipnotismo, la práctica del yoga, las drogas, la brujería, el curandismo, el espiritismo, la santería y cosas semejantes, todas son prácticas diabólicas y sumamente perjudiciales. Dios las llama abominación y las prohíbe. Cristo es poderoso. Dios las prohíbe y las llama abominación terminantemente y dice que su pueblo no debe tener nada que ver con ellas. Cristo es poderoso para librarnos de toda influencia
o toda atadura que tengamos con respecto a estas prácticas, cuando renunciamos nosotros a ellos y las abandonamos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Señor, por esta segunda parte del ocultismo. Hemos aprendido qué importante es renunciarlas, no permitir que tengan parte de nuestra vida, estemos en contra de ellas y obviamente nunca tomar parte ni practicarlas. Y nos has dado hasta la liberación, Señor, de cómo librarnos de ellas si alguno de nosotros hemos participado. Y sobre todo, Señor, sabemos que tu Espíritu Santo, que vive y mora y reina en nosotros, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Que nosotros en todo momento podamos confiar y clamar a Él y pedir ayuda y denunciar todo aquello, renunciar a ello, para que no tengamos ni consecuencias ni parte de ser nada de aquello que viene del poder diabólico o satánico. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Amén.